Capítulo 1, versículo 8. Libro de los Gálatas 1, 8. Amén. Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y dice el libro de Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Denle palmas al Señor. Gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. Amén. La palabra nos advierte, hermano, de que todo aquel que enseñe una doctrina diferente al evangelio que Cristo nos dejó, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea maldito. Es decir, todo aquel que predique, que hable una doctrina contraria, enseñe una doctrina contraria a la que Jehová nos dejó por medio de la Escritura, está bajo maldición. Amén. Amén. Entonces, por eso dice la palabra que aquellos que han creído, bienaventurados por aquellos que han creído, porque han encontrado salvación. Mas aquellos que no han creído, para condenación lo hacen. Amén. Amén. Porque dice de que aquel que no cree en Jesucristo tiene el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es el que se opone a la doctrina verdadera, es el que se opone a la ley del Señor, es la que se opone a la enseñanza y a la doctrina del Maestro. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, para que lo busquemos. Amén. Gloria a su santo nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Donde lo encontremos, nos identificamos con un poderoso amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Aleluya. Primera de Timoteo 1, 18, hermano. Amén. Amén. Vamos a pedirle al hermanito Adrián que nos lea el texto. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. Dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y seguimos leyendo un poquito más abajo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algunos, hermanos, lamentablemente ya perdieron la fe, se volvieron incrédulos. Entonces dejaron de seguir a Cristo por volverse a las fábulas de este mundo. Por eso dijo, ¿verdad?, el apóstol: por eso a Himeneo y Alejandro los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Porque ¿quiénes son los que se oponen a la doctrina del Señor? ¿Quiénes son los que caen en esta condición? Aquellos que no creen en el Señor. Por eso es necesario estar llenos cada día del poder de Dios, estar revestido del poder de Dios, del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos que dejan de escuchar la voz de Dios comienzan a irritar el corazón de Jehová, comienzan a poner en duda la palabra de Dios. ¿Cómo podrán discernir ellos lo que Dios está hablando si no están llenos del poder, de la gracia del Señor, si no están revestidos de la santidad? Por eso, ¿verdad?, el Señor nos advierte de que aquellos que se apartan de la verdad tienen ya su castigo. Amén. Entonces, por eso este apóstol, ¿verdad?, les exhorta y le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Cómo? Viviendo en la conducta que Él nos dice, viviendo en la fe, viviendo en el amor,
viviendo como cristianos, padeciendo y soportando como cristianos. Amén. Sin burlarnos de los que fracasan, sin burlarnos de los que les va mal, sin burlarnos de aquellos que están siendo azotados. Santo. Porque esto sucede muchas veces hoy en día, ¿verdad? Que la fe viene a flaquear en las personas. ¿Por qué? Porque comienzan a dudar. Entonces, cuando la duda se mete, la fe comienza a menguar en las personas. Porque el diablo, que Dios lo reprenda, comienza a apagar ese fuego. Por eso dice la palabra: aviva el don del Espíritu. Porque cuando nosotros estamos fortaleciéndonos en Cristo, aumentando la fe, creciendo en amor, entonces ese fuego va a ir encendiéndose, va a ir encendiéndose. Pero cuando estamos nosotros apagados, lamentablemente es cuando va a entrar la disensión a nosotros, va a entrar la disensión a las casas del Señor. Amén. Entonces por eso el apóstol previno a Timoteo, lo previno de mantenerse y guardarse bajo las profecías que antes se te declararon. Entonces Dios nos dejó esta enseñanza, ¿verdad? Y conocemos bastante de ella. Entonces lo que nos queda a nosotros es echar a andar nuestra fe, viviendo la palabra conforme las profecías que el Padre nos ha dado. Amén. Amén. Denle palmas al Señor. Y allí mismo en 2 de Timoteo, hermanos, nos vamos al capítulo 2, versículo 16 al 18. A su nombre sea la gloria. Amén. 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Amén. Amén. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Excelente consejo el que el apóstol le decía a Timoteo: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si nosotros vivimos buscando al Señor, vivimos invocando al Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser fieles a Él y obedientes, y escuchar el consejo que Dios nos está dando. Y entonces nos está diciendo: apártense de los que practican iniquidad, apártense de los blasfemos, apártense de los que hacen mal. Amén. Porque por esa razón dice que le entregó a estos dos hombres al diablo por blasfemar. Santo. Amén. Entonces dice de que ellos se desviaron de la verdad. Es decir, ellos se apartaron de Jehová, ellos se apartaron de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que no creyeron. Decían ellos que la resurrección ya se efectuó. Es decir, que ustedes saben que Cristo nos prometió que Él vendría por segunda vez. Amén. Y que Él va a resucitar a los muertos en Cristo. Y a nosotros que hayamos quedado nos va a arrebatar juntamente con Él en las nubes. Entonces estos decían de que ya no iba a haber resurrección, que ya esto ya había ocurrido. De cierta forma Jesús resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Y dice la Escritura que cuando Él resucitó, también otros resucitaron. Santo. Entonces ellos alegaban que ya no iba a haber resurrección. Entonces con esto estaban logrando opacar a los demás, hacerlos dudar. Estaban siendo de tropiezo, o sea, estaban poniendo la palabra del Señor como una mentira. Amén. Entonces por eso, por blasfemar, entonces se los entregó a Satanás. Amén. Entonces, ¿para qué nos previene esto? Para que a nosotros no nos pase lo mismo. Amén. Denle palmas al Señor. Y nos vamos al libro de Tito 1:10. Amén. Amén. Santo es el Cordero de Dios que viene pronto. Amén. Amén. Santo es el Señor. Gloria a su santo nombre. Poderoso Cristo. Tito 1:10. Amén. Amén. Dice: porque hay aún muchos. Santo es el Señor. Porque hay aún muchos contumaces
habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Escuche eso, qué tremendo. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En aquel entonces, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Los que habían hecho el pacto, los que habían continuado con el pacto con Dios, que cuando Dios le dijo a Abraham que al 8º día se tendría que circuncidar todo varón, significaba que aquel que fuese circuncidado estaba aceptando y reconociendo a Dios como su único Dios, que estaba aceptando que iba a vivir bajo las leyes, estatutos y mandamientos del Padre Celestial. Santo. Entonces, los de la circuncisión eran los que se supone tenían que vivir la ley como estaba escrita. Se supone que tenían que vivir bajo las costumbres de los verdaderos cristianos, que se tenían que dejar guiar y transformar por el Señor. Amén. Entonces, dice que los más habladores, los que más hablaban vanidades, los más mentirosos, los más contumaces, los más falsos, los más hipócritas, eran mayormente los de la circuncisión. Y lastimosamente, hermano, hoy en día vemos eso. Hoy quizás ya no hay, ¿verdad?, quienes se circuncidan. Ya no, los varones ya no se circuncidan, pero ahora los de la circuncisión somos los que de corazón nos entregamos a Cristo. Amén. Los que le honramos y adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, lamentablemente hoy en día, ya, ¿verdad?, la iglesia está atravesando por esta misma parte. Los mismos, dice, mayormente los de la circuncisión eran los que más murmuraban, hablaban, los que más mentían, robaban, engañaban, extorsionaban. Hoy en día, la iglesia, muchos dentro de la iglesia de Dios, son los que más practican maldad. Santo. Hay mucha gente allá afuera que no está en los caminos de Dios, que aborrece la mentira, que no le vas a escuchar decir groserías de su boca, que si te pueden ayudar te extienden la mano. Hay muchos allá afuera que lo único que les hace falta es aceptar y hablar, ¿verdad?, delante de los hombres, confesar a Jesucristo como su suficiente Salvador. Lamentablemente muchos allá afuera no quieren dejar el pecado, pero son a veces más leales, más fieles que los que están dentro de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay mucha envidia, hay mucho celo, hay mucha avaricia. Entonces, por eso dice Pablo que los mayormente eran los de la circuncisión. Es decir, que los que más recto debían de vivir la vida, que los que más debían de ser misericordiosos, bondadosos, buenos, benignos, sabios, eran los más soberbios, los más hablantines, los más engañadores. Y eso lo vemos hoy en día dentro de la iglesia. Dentro del mismo pueblo de Dios está el diablo metido. Entonces es increíble, ¿verdad? Por eso Pablo aconsejaba a las iglesias. Donde iba, Pablo les exhortaba con carácter. Dice que Pablo era un hombre tosco para hablar, era un hombre duro, pero era un hombre recto, que no hacía otra cosa más que velar por la seguridad, por la alma de los seguidores, de aquellos que todavía no habían venido y de aquellos que ya habían aceptado al Señor. Su único deseo era que todo les fuera bien, que a todos les fuera bien, que todos alcanzaran misericordia como Él también la alcanzó. Santo. Amén. Por eso Pablo se esforzaba, por eso Pablo se empeñaba en visitar ciudades, en visitar las iglesias y llevarles el mensaje. Cuando tuvo Pablo que exhortar, por ejemplo, a Pedro, porque tanto que hablaban, ¿verdad?, de los gentiles, pero también les gustaba estar entre ellos, comía entre ellos. Entonces, cuando ellos se acercaban, ellos disimulaban que no estaban entre los gentiles. Entonces, en una ocasión Pablo tuvo que exhortar a Pedro,
¿Por qué? Porque delante de ellos era una cosa, pero detrás de ellos era otra cosa. Santo. Amén, denle palmas al Señor. Y nos vamos al libro de Hebreos capítulo 13. Santo es el Señor, la gloria es de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Santo, santo es el Señor, aleluya. Amén. Hebreos, hermano, 13, amén. Amén. Cristo viene pronto, aleluya. Amén. Poderoso es el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el Señor. Santo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Amén. ¿Cuándo lo creemos? Amén. Hebreos 13, 9. Amén. Amén. Desde el 8 vamos a leerlo. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hasta ahí lo vamos a leer. Santo. ¿Qué fue lo que le dijo? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La única doctrina que nosotros debemos de seguir es la de Jesucristo. Amén. El único consejo que debemos de seguir es el del Señor. La única palabra que debemos de poner por obra es la que está en la Escritura. Nadie nos puede venir a mover de nuestra forma de pensar hacia el Señor. Porque ahí mismo dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es decir, que esta palabra no cambia y no va a cambiar, que es la misma y va a permanecer. Santo. Que muchos dicen que ahora está de moda esto y lo otro. La palabra es la misma, la palabra no se puede alterar. Amén. Por eso ahí donde leímos en los Gálatas dice de que aquel que venga con una enseñanza distinta a esta, sea aquel ángel que venga con una doctrina diferente a esta, sea un anatema. Vemos cuántas personas hoy en día, cuántos cristianos, pastores, evangelistas, por encajar con la gente, por caerle bien al mundo, comienzan a hablar desde su concupiscencia, comienzan a hablar desde su propio deseo, desde su propia vanagloria, desde su propia vanidad. Comienzan a hablar y hablar, ¿qué dice la Escritura? Palabrerías vanas. Hablan por hablar. Y la palabra muchas veces la usan para su conveniencia, para encajar con la gente, para ser aprobado por los hombres. Entonces, esta palabra no se puede alterar. Esta palabra no se puede adulterar. Esta palabra no se puede prostituir. No puedo yo venir a hablarle la palabra diferente a alguna persona solo para obtener un beneficio. No puedo venir a descomponer el texto, el versículo, a interpretárselo a la manera que aquel lo quiere escuchar solo porque me conviene estar del lado de esta persona. La palabra es recta, es eficaz y no se puede alterar, no se puede adulterar. Amén. Porque aquel, dice el Señor, que hable, dice una palabra, enseñe un evangelio diferente del que dice, el que nos hemos anunciado, del que os hemos anunciado, sea anatema. Aleluya. Vamos buscando el libro de Segunda de Pedro. Nakuri bisambra somahasi. Karimetairo mosobrahaya samahosha. ¿Cuántas personas invitan a predicadores para que les profeticen bonito? ¿Cuántas personas solamente quieren que venga el profeta? Cuando en la antigüedad los profetas eran aborrecidos, eran odiados, eran terriblemente perseguidos. Pero hoy en día invitemos al profeta, invitemos a la profeta que nos venga a soltar una palabra de bendición cuando sabemos que ya las promesas todas están en la Escritura. Amén. ¿O no es así? Amén. ¿Qué mejor promesa que la que Dios te ha declarado en esta palabra?
Amén. ¿Qué mejor profecía que la profecía que Dios te ha dado en la palabra? Pero hoy muchas personas invitemos al de fuego, invitemos a la de fuego, es que ese es de fuego, es que esa va a venir a romper, es que esa va a venir. No, si es que nosotros mismos debemos de esforzarnos cada día, avivando el don del Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros. Todos los días nosotros debemos de esforzarnos por ser llenos, para que el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, sea el que nos liberte de nuestras cadenas, sea el que nos desate una palabra de bendición. Amén. Entonces, muchos hoy en día buscan al profeta, a la profeta, para que le suelte una palabra con poder. Pero si el poder está en la palabra de Dios, que ya nos fue dada y enseñada, solamente que debemos de vivir en fe, debemos de vivir en obediencia, en santidad, para que esta palabra dice que a los hijos de obediencia, dice que hay tantas cantidades, hay, dice en la Escritura, tantas promesas para los hijos de obediencia. Segunda de Pedro, les dije, hermano. Amén. 3:17. Amén. Santo, amén. A su nombre sea la gloria. Todos quieren ser llenos del poder de Dios. Todos quieren que Dios se manifieste lindo, pero muchos no dejan el pecado. Muchos no dejan la blasfemia. Muchos no dejan la crítica, el señalamiento y la murmuración. Muchos quieren ser y recibir, pero no se están esforzando por darle lo mejor al Señor Jesucristo, por obedecer la palabra como está escrita. A su nombre sea la gloria. Amén, amén. Segunda de Pedro, hermano, 3:17. Amén. Amén. La gloria es de Dios. Y dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice entonces la Escritura? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Para qué? Para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, ni caigamos de vuestra firmeza. Por eso es que dice la Escritura: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque ahora podemos estar llenos del Señor, fluyendo en dones, en talentos, y estar recibiendo. Pero si nosotros caemos en las mismas iniquidades, en las mismas actitudes de los inicuos, de los rebeldes, entonces vamos a ser arrastrados, dice la palabra de Dios. Vamos a ser arrastrados juntamente con ellos. Amén. Denle palmas al Señor. Que Dios nos libre de eso. Amén. Amén. Dios nos libre de caer en la confusión. Ramá y Sarabajaya. Busquemos el libro de Romanos. Amén. Santo es el Señor. Amén. Poderoso es el Señor. Aleluya. Romanos capítulo 16. Romanos 16, 17 y 18. Cristo viene pronto, iglesia. Amén. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una vez más, ¿verdad? Nos dice: ruego, hermanos, a vosotros que se aparten de ellos, de los que causan divisiones, de los que están siendo de tropiezo. De ellos apartate, de los que van en contra de la doctrina del Señor. ¿Por qué dice
dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Es lo que le estaba diciendo anteriormente. Muchos pastores, muchas personas que predican el evangelio, son buenos hablarles lindo a las personas, para que las personas lo amen y lo sigan, para que las personas les ayuden en todo cuanto ellos le pidan. Porque lamentablemente hay gente que predica, que decía la palabra la vez pasada que teníamos el mensaje, por envidia, por contención, por división. No predican por amor a las almas, no predican por amor a Cristo, y lo dice la palabra, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Es decir, solamente piensan en satisfacer su carne, solamente piensan en satisfacer sus deseos, pero no piensan en estar rectos, en estar íntegros ante la presencia del Señor. Santo es el Señor. Entonces dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios, que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Amén. Como dice la Escritura, sé manso como la paloma y astuto como la serpiente. Apartémonos cuando veamos el mal. Santo. Apartémonos cuando veamos ese tipo de gente dentro del pueblo de Dios, porque a tales personas no les espera buen fin si no se arrepienten, porque Dios no puede ser burlado. Santo. Amén. Amén. Nos vamos a la Escritura en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14. Aleluya. Efesios 4:14, amén. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en total en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Santo. Dice el Señor que no seamos como niños fluctuantes, que un niño usted lo coge y le dice, ven chiquito, vamos a la venta, ahí va el niño. Vamos amor, vamos a dar una vuelta de la calle, ahí va el niño. Vamos chiquito, vamos a ir al mercado, ahí va el niño. Por aquí, por allá lo andan, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios no quiere que seamos como esos niños que te agarran como títeres. Vení por aquí, ahora por allá, y andemos así, por aquí, por allá, como que no tuviéramos ya, ¿verdad?, una palabra, un mandamiento de parte del Señor al cual obedecer. No debemos de andarnos dejando mover ni andar con diferentes doctrinas, porque lamentablemente hoy en día en muchos ministerios no se predica la sana doctrina. He escuchado tantos testimonios de predicadores, bueno, no de tantos, son contaditos la verdad, que me han dicho este testimonio. Y me han dicho, en una ocasión un pastor me llamó y me dijo, venga siervo, que quiero que me venga a predicar. Tenemos un ministerio, somos no sé cuántas personas, como 800 personas. Pero mire, le advierto que no me venga predicando acerca del pantalón, que usted sabe que los miembros se me comienzan a ir y entonces la ofrenda me deja de entrar al ministerio. ¿Será que a Dios le agrada ese tipo de doctrina? Entonces, hay situaciones en las que pastores también invitan a predicadores y les dicen también, quiero que me traiga un tema acerca de esto en la iglesia, porque es que está pasando esto y esto en la iglesia.
El que tiene que llevar el mensaje es el Señor. El que tiene que darnos el mensaje para hablar es el Señor. Amén. Hace poco un amigo me decía, me gustaría que un día nos traigas un mensaje a la iglesia donde me congrego. Me gustaría escuchar que nos hables de tu testimonio. Y yo le dije, cuando yo te puedo hablar un poco acerca de cómo Dios ha transformado mi vida. Pero el mensaje que yo voy a llevar, si Dios me lo permite, va a ser un mensaje que Dios me lo dé a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros caemos en eso, entonces ya no seríamos seguidores de Cristo. Porque el seguidor de Cristo tiene que ser obediente, y la palabra que Dios te da, esa es la palabra que tú tienes que entregar. No podemos ser marionetas del diablo, que Dios lo reprenda. Que si el diablo dice, quiero esto, ok, yo no. Es lo que Dios diga que hagamos, eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿por qué muchos dice ahí donde leímos Efesios 4, 14. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Santo es el Señor, aleluya. 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. A quien debemos de seguir, a quien debemos de obedecer es al Señor. No es lo que el hombre quiera, es lo que Dios mande. Porque entonces ya caeríamos en el error, en la desobediencia, de no escuchar la voz de Dios, sino la voz de hombre. Amén. Por eso nosotros debemos de ser firmes en esta palabra. Amén. Por eso nosotros, dice la palabra, no debemos de dejarnos mover de diferentes doctrinas. Que si a mí el pastor me está diciendo, tráeme una prédica, pero no me vengas hablando del maquillaje, no me vengas hablando del pantalón, no me vengas hablando de nada de la vestimenta. Lo siento mucho, lo que Dios me ponga, eso yo voy a hablar. Y si no quiere, entonces mejor no voy. Pero no voy por encajar con él, no voy a hacer lo contrario a lo que me está enseñando la doctrina. El Señor me está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Que la verdadera doctrina, que el evangélico, que el cristiano debe de vivir es la palabra de Dios. Amén. Nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, aleluya. Aunque muchos nos rechacen, hermano, aunque muchos nos abofeteen, aunque muchos nos discriminen, nos expulsen, como hacían con el mismo Jesús, aunque muchos nos digan, andáteme de aquí, lo que nosotros tenemos que hablar es lo que Dios manda, no lo que el hombre quiere oír, no es lo que la mujer quiere oír, ni que te digan que te van a dar una buena ofrenda. Amén. Amén. Que no nos debe de importar que te pongan unos cuantos dólares en tu mano. Mejor que se queden con su dinero y que Dios los libre en el día de la ira. Porque la palabra de Dios no se vende. Amén. Hebreos 5:11. Amén. Amén, amén. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén. Y sigue diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Santo. Dice que aquellos que recayeron otra vez, dice que vuelven a crucificar al Señor. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, lo estamos crucificando otra vez. Amén. Por eso debemos de ser renovados con esta palabra todos los días. Santo. Todos los días ejercitarnos en la palabra. Amén. Amén. Para que no para no recaer. Porque entonces volvemos, estamos pisando la sangre del Señor. Estamos crucificándolo de nuevo. Santo es el Señor, aleluya. Denle palmas al Señor. Aleluya. Y nos vamos a segunda de Timoteo, amén. Ya vamos terminando. Gloria al Señor. Amén. Segunda de Timoteo 3:1. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Una vez nos advierte más el Señor. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Amén. Amén. De todos ellos nosotros debemos de mantener distancia. Amén. De los hombres amadores de sí mismos, es decir, de los que todo el tiempo se están echando flores ellos, se están vanagloriando, de aquellos que siempre se están exaltando a ellos mismos. De esas personas debemos de tomar distancia. De los ávaros, de aquellos que solamente quieren para ellos todo lo quieren para ellos. De aquellos que son amadores de sí mismos, que se aman más a ellos que al prójimo, que no les importa que les vaya mal a los demás, pero que a ellos les esté yendo bien. De ellos debemos de apartarnos. De los vanagloriosos, de los que irritan al Señor halagándose ellos. Amén. Creyéndose que por ellos sus méritos han alcanzado todo lo que han logrado, cuando todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Santo. Debemos de apartarnos de los soberbios. Debemos de apartarnos de los blasfemos, de los desobedientes a los padres, de los ingratos, de los impíos, sin afecto natural, implacables, es decir, aquellos que no les gusta la obediencia, que no les gusta la santidad, que no les gusta someterse a la autoridad, que no les gusta obedecer al Señor. Aquellos, dice, traidores, los calumniadores, los intemperantes, es decir, aquellos que no controlan su enojo, aquellos que no controlan su carácter, que siempre quieren, ¿verdad?, tener la razón en todo. Hay que apartarnos de los infatuos, de los amadores de los deleites más que de Dios, de aquellos que aman al mundo, pero aborrecen lo de Dios, que para todo detrás del mundo ellos, amando todo lo del mundo, pero no amando lo de Dios. De esos hay que dejarnos. Por eso nosotros no le podemos llamar amigo a cualquiera, y no le podemos llamar hermano a cualquiera, sino al que obedece la palabra de Dios, al que se está santificando. Y no es porque para creernos nosotros superiores, para creernos nosotros importantes, sino que un poco de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa.
Por eso el Señor nos advirtió: apartaos de los hipócritas, apartaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos vivían siempre creyendo, siempre atacando la fe del cristiano, del que verdaderamente obedecía al Señor. Amén. Amén. Denle palmas al Señor. Para más sumas aquí. Porque lo único que Dios quiere es que nosotros alcancemos la misericordia, alcancemos la salvación. Entonces por eso Dios nos manda que nos cuidemos, que nos apartemos de tales personas, porque Él únicamente quiere que nos vaya bien, que encontremos refugio y salvación en Él. Amén. Amén. Santo es el Señor. Vamos a leer un texto en Jeremías. Aleluya, gloria sea su nombre. Jeremías 2, aleluya. Gremasama jore bekaya. Karebachuri bekabratu. Karemasupe karamaso mahasa maotu de bika. Lexarabahai yasomahayo. Amén. Jeremías 2, aleluya. Erebo subri bakara paso. Kamratu sire bahaya. Amén. Amén. Jeremías 2:5. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Ahora nos vamos al versículo 12 y dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Santo. Amén. Amén. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Aleluya. Preguntó el Señor. Luego que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos cayeron en abominación. Dice que los profetas profetizaban en nombre de Baal, que los pastores, dice que los pastores, los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Se apartaron de la verdad, se apartaron de la justicia y comenzaron a andar conforme a su deleite, conforme a su deseo. Entonces esto desagradó al Señor. Entonces dice: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque han venido a ser presa. Es decir, salieron de la esclavitud para ser libres. Y en vez de venir a ser siervos, vinieron ahora, dice el Señor, ahora estaban siendo las presas. Entonces ellos fueron llamados a libertad, pero por su abominación ahora eran esclavos del enemigo. Cayeron, fueron las presas del enemigo, porque desagradaron a Jehová, por apartarse de sus caminos. Amén. Amén. Por eso allí mismo en Jeremías, hermano, en el capítulo 7, a su nombre sea la gloria. Amén. Aleluya. En el capítulo 7 dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová.
todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestro camino y vuestras obras, si convertáis y hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Aleluya. El Señor nos da una advertencia. No podemos andar diciendo: soy hija de Dios, templo de Jehová soy, cuando andamos en tales abominaciones. Andamos hablando mentira, engaño, y andamos tras de haciendo nuestra voluntad y no la del Señor. Andad, dice el Señor, ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Vayámonos a la Escritura a escudriñar todos los casos cuando los hombres se han rebelado contra Dios, y veamos lo que les ha ocurrido. Santo. Vayámonos cuando, por ejemplo, Core se rebeló contra Moisés. Vayámonos cuando Saúl desobedeció a Jehová. El mismo David, muy amado podía ser de parte de Dios, pero también no se quedó sin su castigo. Santo. Vemos tanta gente. Vemos el caso de Jeroboam también. Vayámonos, escudriñemos la Biblia. Todo lo que le sucedió a los que Dios les dio corona, le dio reyes, le dio gloria, los llenó de poder, les dio autoridad. Vayámonos a ver lo que les pasó por haber desobedecido al grande. Santo. Entonces, si no queremos que todo ese mal venga y perezcamos, arrepintámonos hoy de todo lo malo que estamos haciendo. La masoma jarabaltosa. El que sea justo todavía. El que sea santo, santifíquese todavía, dice el Señor. El que es injusto, sea injusto. El que quiere seguir en la maldad, allá él. Pero los que nos estamos preparando, guardémonos más, limpiémonos más, santifiquémonos más. ¿Por qué? Porque Dios nos está jugando, hermano. Amén. Y Dios nos ha puesto a prueba a muchos. A ver cuánto es el amor que tenemos por Él. A ver si es verdad que le amamos. Dios nos ha puesto a prueba a todos, porque todos tenemos que ser probados para ver que verdaderamente le somos fieles a Él. Santo. Aripusa de Bajata de Basoma Haisi. Remonturi Bahai Suri Bahai Samasoma Hati. Ekuri Bicabra Soma Haisa. Remontusia. Hoy en la mañana estuvimos allá de visita en el ministerio en San Marcos, ministerio profético Chalón, y el Señor soltaba una palabra y decía: un espíritu engañoso fue enviado a las iglesias. ¿Para qué? Para confundir a los que se apartaron de la verdad. Dice la Escritura que en los postreros tiempos
Dios enviaría un espíritu engañoso a todos aquellos que se apartaron de la verdad. ¿Para qué creen ustedes que va a hacer eso? Para condenación, dice la palabra. Dios ha dado el tiempo de vivir la rectitud, de vivir la santidad, de vivir la obediencia. Pero dice la Escritura, se sentaron a comer y a jugar, se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Oh Gálatas insensato, dice la Escritura. Habiendo empezado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Muchos comenzaron en el Espíritu, pero ahora están jugando al cristiano. Muchos comenzaron bien, pero ahora se apartaron de la verdad que es Cristo. Por estar siguiendo su deseo, por estar siguiendo la corriente del mundo. Santo. Entonces les viene juicio. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ese texto, hermano, es un texto muy fuerte. Aquellos que se apartaron de la verdad, les viene un espíritu engañoso y se van a creer que están bien, pero van a ser confundidos. Y es que no podemos ignorar el poder de Dios. No podemos ignorar la majestad de Dios. Y decía el Señor hoy: yo soy el que pongo y quito reyes. Esto viene terrible sobre las iglesias, sobre el mundo entero, porque muchos se levantaron a jugar con el pecado. Están usando espíritu de adivinación en muchas iglesias. Ya no están profetizando en el Espíritu de Dios. Ya no hay profecía verdadera en muchos lugares. Es espíritu de adivinación en lo que están soltando en muchos lugares. Porque Dios no puede ser burlado. Nakaramahaya samahosha de bakaya. Nakutri mikali titama. Oh Ramaya samahaya. Naikarabahai sorobokos. Karabahai sorebekaya maso karabahaya. Oh Rama samaho sharabahaya. Veo como viene una batice me cae un viento tempestuoso sobre las naciones. Muchos van a ser engañados. Ay de ti que no te afirmes, que no te mantengas firme en la doctrina del Señor. Aunque muchos hablen mentira y sean arrogantes y vanagloriosos, tú compórtate como un servidor de Cristo y no caigas en el mismo error. Muchos van a ser confundidos por estar envanecidos, por estar ensoberbecidos. Mas tú guárdate, mas tú cuídate, mas tú vela. Y no pongas tu mirada en los hombres. Mantente firme en el Señor. Sobreabundancia en gracia, en poder, en dones, en talento. Karima soma lidesame hosharabakai karabaso. Oh Ramai sarabahaya somahaya. Oh Ramahai sabiere botosha. Viene un despertar sobre mi pueblo, dice el Señor. Pero muchos van a ser cortados de Mecate, porque vengo limpiando. Voy a limpiar los altares. Voy a sacudir la iglesia. Y cabratizo cultura bicaisa. Voy a sacudir las naciones. Cabramas somos justa de bicabratiza. Atesora esta ley, esta profecía, esta palabra, porque viene en tiempos finales. Mahana y Oso. Se acabó el tiempo para los murmuradores y calumniadores. Se acabó el tiempo. Erebosú.
Es tiempo de reconciliarse y de volverse a Cristo, en espíritu y en verdad. O si no, seréis cortados, dice el Señor. Oh, gracias, Padre. Me cubro con la sangre de Cristo, Señor Padre, y anulo todo espíritu de venganza. En tu mano encomiendo mi alma. Pueden ponerse sobre sus pies. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí.